Gracias, oh, tú eres mi alegría, oh, gracias, oh, encontré la, cántenlo conmigo, oh. Vamos a tratar de meditar un poco sobre el tema palabras que dan vida. Y para eso le voy a pedir que busque en su Biblia en Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Para los que no trajeron Biblia, por ahí se los van a proyectar. Vamos a leer desde el versículo 1. Muy bien. Si lo tiene, se pone de pie, y si no lo tiene, aquí lo vamos a leer de pie. Mire, ahí está. Gloria al Señor. Ezequiel capítulo 37. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por revelarnos tu palabra y por regalarnos, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos comprenderla. Muchas personas solo la ven y la ven como una escritura llena de errores, pero no pueden comprender porque les falta la guianza del Espíritu de Dios. Pero a tu iglesia, a tu pueblo, le has dado el privilegio de entenderla. Tu palabra dice que el Espíritu de Dios es el que nos guía hacia toda verdad y el que nos revela tu palabra para que la podamos entender. Padre, que nuestros corazones esta noche estén dispuestos a recibir esa palabra. Y lo que no sea, Señor, bueno, desecharlo. Y lo que podamos atesorar en el corazón, poderlo llevar a la práctica. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. Palabras que dan vida. Un hombre llamado E.R. Matthews dijo que la predicación, según fue la intención de Dios, jamás perderá su poder ni su razón de ser. El interés humano cambiará con cada generación, pero por los medios que Dios utiliza para dirigirse a la necesidad humana nunca van a cambiar. Es así como usted se encuentra en todas las iglesias y dentro de la liturgia de cada iglesia una sección llamada la predicación de la palabra, el sermón. En algunas iglesias ya no le están llamando predicación, sino la conferencia. Pero bueno, son frases que se usan para denotar el grado de interés que tiene esta palabra dentro de la liturgia de la iglesia. ¿Por qué nosotros predicamos la palabra? ¿Para qué nosotros predicamos la palabra? ¿Es la palabra solo para los cristianos o es la palabra para todos? Mire, Dios eligió dar a conocer el reino de Dios por medio de ¿qué?
por medio de la predicación. Cuando Jesús vino a la tierra para dar a conocer el reino de Dios, no vino exclusivamente a hacer un grupo de teatro. Y dijo, así lo vamos a hacer. Exclusivamente la manera de enseñar de Jesús era a través de la palabra. Jesús utilizó métodos y utilizó muchas técnicas que varían, pero en todas hay explícita la exposición de la palabra. Y el método y la técnica que utilizó puede ser muy variada, pero la palabra siempre llegó a tiempo para el corazón de las personas, para redarguir, para reprender, para suavizar el corazón, para darle un abrazo a la gente. Un abrazo no necesariamente se le puede dar físicamente, a través de palabras se puede consolar a alguien. Y Dios eligió esa manera para dar a conocer el reino de Dios y el misterio de lo que el mundo no conocía. Predicar quizá parezca no poder competir con la cultura tecnológica de este tiempo. Porque si usted se da cuenta, las personas están entretenidas en muchas cosas. Las personas están en el cine, las personas están en la televisión, las personas están leyendo un libro de ficción, están haciendo algún deporte y están haciendo cualquier cosa que los tiene entretenidos, pero no están leyendo la palabra de Dios, no están escuchando la palabra de Dios. Y muchas veces dentro de la iglesia también el cristiano ha venido a entretenerse, no ha venido a atesorar lo que Dios nos ha dejado para aprender, para vivir, para corregir nuestras vidas, para mejorar. El objetivo de estar en este lugar no es venir a ver a alguien, no es venir a perder el tiempo, no es venir a cumplir un compromiso, es venir a aprender de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, es venir a conocer más de Él, porque de Él es que vamos a dar, no de nosotros mismos. Parece que ir a escuchar un sermón no es tan atractivo como estar viendo mi película favorita, o jugando mi juego favorito, haciendo el deporte que me gusta, en el hobby que me entretiene. Escuchar una predicación y la exposición de la palabra no es tan entusiasta como ir a jugar fútbol para algunos. No es tan entusiasta como ir a ver la película que están dando hoy en esta semana, que se estrenó ayer. Parece que no es tan entusiasta como ir a ver a la novia. No es tan entusiasta como para estar chateando a través de, whatsappeando, voy a decir, con los amigos. Nos entretenemos tanto en esas cosas, pero no le encontramos mucha razón, ni mucha alegría, ni mucha pasión a la predicación de la palabra de Dios. Nos encontramos en nuestro tiempo que cuando el predicador comienza la exposición, comienza a dar sueño. Comienza a sentirse uno más rendido que lo normal. Comienzan a pasar un montón de cosas en la mente que nos hacen dejar de escuchar. En ese momento perdemos el enfoque y nos acordamos que no hicimos tal cosa, que no hicimos lo otro, olvidé tal cosa, necesitaba hacer esto, los frijoles no los he comprado, ay, el vestido no me va a quedar, tengo que ir a la fiesta tal día, no he comprado los zapatos. Y si el predicador pregunta, ¿cuántos van para el cielo? Y todos dicen amén. Y si está distraído usted, ¿y cuántos van para el infierno? Amén. Se equivocó. Porque no estamos escuchando. Estamos oyendo, pero no estamos escuchando. Oír y escuchar son dos cosas diferentes. Porque cuando usted escucha, está poniendo atención.
Aunque un predicador por ahí decía que la palabra dice que penetra, aunque la gente esté dormida, se durmió en el culto, la palabra está entrando, le dice. Una teología muy personal. Porque cuando usted está dormido, no está en nada, puede estar soñando, pero eso es ficticio. Pero mire, hay algo que ninguna tecnología, ningún entretenimiento, ninguna ficción, ni los efectos más bellos del séptimo arte, que es el cine, pueden contra algo tan especial que tenemos nosotros. Nada de eso pueden darte un cambio de vida, convertirte a una nueva criatura, hacerte alguien diferente, transformar tu tristeza en alegría, llenarte de gozo y en medio de la tribulación gozarte y saber de que hay alguien que tiene el control de tu vida, y aunque hoy estés sufriendo, sabes que mañana verás la luz de un nuevo día y nuevas serán sus misericordias. Y quizás hoy el Señor ha permitido afligirme para la postre hacerme bien, para poderme llevar a una victoria, porque mientras no haya fracaso no va a haber una victoria que se disfrute. Todo eso no lo puede dar ninguna tecnología, no lo puede dar nada en este mundo más que el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque dice la palabra de Dios, mire, que antes en Efesios 2:1-5, Efesios 2:1-5 nos habla de lo que éramos, de cómo estábamos. ¿Y qué dice? Que somos salvos por gracia, mire, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire, aquí hay un pero y algo bien importante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Mire usted ahora lo que era su vida pasada y lo que es su vida ahora, y va a entender que es por gracia, pero por haber escuchado el mensaje de salvación, por haber creído en ese mensaje que transforma. Y usted y yo somos testigos que ese mensaje es real y verdadero. Allá afuera usted en los foros, en internet, en tanto lugar, usted se va a encontrar con un montón de gente resentida que se volvieron ateos y que dicen Dios no existe. Que dicen, ¿por qué ese Dios de ustedes? Miren tanta maldad. Entre más cristianos hay, más maldad hay. En Alemania se han cerrado más de 240 iglesias porque la gente ya no está creyendo. Hasta la iglesia católica está perdiendo un montón de fieles. Es que ya no pueden ustedes engañar a la gente con ese mensajito. Y hay tanta gente resentida porque no ha podido ver en su vida lo que nosotros sí hemos visto en la nuestra. Porque para saber yo qué sabor tiene esta naranja, tengo que probarla. Puede usted decirme si yo tengo una naranja en mi mano, si está dulce o está simple, si está amarga. ¿Cómo lo puede saber usted? Probando. Y cuando usted y yo decidimos seguir a Cristo, hemos podido ver que Él es real, que no es un cuento, le hemos podido sentir. Y si usted no le ha podido sentir, yo le invito que esta noche doble sus rodillas delante de Él y le diga: Jesús, visita mi vida.
La iglesia necesita una transformación. Una transformación que no viene por pensamientos humanos, que no viene por métodos humanos, una transformación que no va a venir a la mente por inercia, sino por la exposición de la palabra hacia nuestras vidas. Cuán grande es nuestra necesidad, iglesia. Y veamos el siguiente, Colosenses 2:13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Y qué hizo? Nos perdonó todos nuestros pecados. Razón tuvo Juan en cuando vio venir a Cristo, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y usted y yo, quizás una vez fallamos y ya no queríamos venir porque sí fallamos, no, ya no. Y a ella le dijeron: no, vos para qué vas a seguir yendo a la iglesia, semejante chabacán, sinvergüenza, estafador, esto y lo otro. Y usted se puso a escuchar la voz del enemigo y no la voz del Señor que le decía: hijo, yo te amo tal y como eres. Y si te quedas a vivir conmigo, yo te voy a limpiar, porque ese proceso no te pertenece a ti. De ese me encargo yo, porque cuando mis hijos viven en mi casa, el encargado de darles una disciplina y de enseñarles a caminar rectamente no es el de afuera, es el Padre. ¿Y quién es el mejor Padre que nuestro Padre Celestial? ¿Acaso no Él es justo? ¿Acaso no Él es recto? Él nos va a enseñar a caminar. Pero le estamos haciendo más caso a la voz del mundo que a la voz de nuestro Padre. Y es triste porque cuando el pecado acusa, nos llega hasta el corazón y nos hace sentir tan mal que decimos: no voy a ir a la iglesia, me siento mal con el Señor. Nos mintió el diablo. Cuando hemos pecado y hemos fallado y estamos arrepentidos, lo que necesitamos es ir al pie de la cruz a recibir la sangre que limpia. Y no es que esa sangre no esté en nuestro corazón, en nuestra mente, no es que esa sangre no nos haya señalado ya como hijos de Dios. Llegar al pie de la cruz es recordar que Él ya murió por todos mis pecados. Es recordar que yo tengo una nueva vida, no gracias a mi esfuerzo, sino gracias a la misericordia que Él tuvo. Porque aun si yo hubiera sido el único pecador, aún por mí hubiera bajado al mundo para morir por mí. Aun si usted hubiese sido el único que había pecado, Él hubiese dado su vida por usted solito. Así de grande es el amor de Dios. Efesios 2:17 dice, ahí mismo, hijo: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Qué vino a hacer? Vino a anunciar buenas nuevas. No vino a anunciar cualquier cosa, vino a anunciar salvación y vida eterna para todo aquel que cree en Él. Porque Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él no vino a hacer conferencias de cómo ganar dinero. Él no vino a hacer conferencias de cómo conquistar mujeres. Él no vino a hacer conferencias de cómo tener el mejor carro del año, de cómo tener el mejor trabajo. Él vino a predicar buenas nuevas de salvación, que son las que la iglesia necesita exponerle al mundo que está en tinieblas. La iglesia no necesita competir con el mundo en su sistema de entretener, porque la iglesia tiene un mensaje que no es para entretener,
sino que es un mensaje profético y de salvación que transforma las vidas, que cambia el corazón, que nos traslada de muerte a vida, que nos convierte en nuevas criaturas. La iglesia tiene un mensaje de poder para el mundo. El problema es que no se lo estamos dando a conocer. La palabra bendita de Dios y el poder de su Espíritu Santo que sanan heridas, que sacian la sed, palabras que rompen cadenas y libertan a los cautivos, palabras que afectan la eternidad de una persona. Ese es el mensaje que la iglesia de Cristo tiene para el mundo. Y no solo para el mundo, sino también para el cristiano. Para usted y para mí también es ese mensaje. Como los profetas en el Antiguo Testamento, la iglesia se le ha confiado la predicación de la palabra de salvación. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué nos dio? Ay, Señor. El ministerio de la reconciliación. ¿Usted cree que lo que nos han confiado es algo sencillo? Algo vano, algo pasajero. Lo que Dios ha confiado a la iglesia es una palabra profética de salvación. Un ministerio de reconciliación por medio de la palabra de Dios, dándole a conocer al hombre que Cristo vino al mundo a reconciliar al hombre con Dios. Porque como dice la palabra, por cuanto por un hombre entró la muerte y el pecado al mundo, también por un hombre, Jesucristo, entró la salvación y la libertad de ese pecado condenatorio. Ezequiel en el capítulo 37 fue llevado a predicar a un lugar donde solo había muerte. Un valle de huesos, un campo de batalla donde muchos habían muerto. Si usted y yo hubiésemos sido llevados, hubiéramos dicho: ¿y aquí a quién le voy a predicar? Mire, hermanita Julita, la quiero invitar a que vayamos a predicar al cementerio. Viera cuántos muertos hay ahí. ¿Qué hubiésemos dicho? Yo no estoy loco, ¿cómo voy a ir a estar? Muertos a ustedes, el Señor le... Y pasa alguien ahí, llamen a sanidad para que se la lleven para allá, para el Manizales. Es que parece ilógico, pero cuando nos enfrentamos a la creatividad de Dios, cuando nos enfrentamos a la magnífica sabiduría de Dios, quedamos con la boca abierta, iglesia. La iglesia está en un mundo donde ronda la muerte, donde no hay sensibilidad, donde predomina el odio, la tristeza, la lujuria, la maldad. Y Dios dice: iglesia, ¿vivirán esos huesos? Tiene usted que comparar aquel campo de huesos con nuestra sociedad. ¿Qué puede ver usted en el vecino? ¿Qué puede ver usted en esa persona que anda pensando maldad? Están muertos. No hay espíritu de vida en ellos. Son como esas películas de zombies. No tienen sensibilidad, dañan, hieren, matan y no sienten nada porque están muertos. Y en todo nuestro alrededor podemos notar un campo de huesos secos, un lugar dispuesto y esperado para recibir una palabra profética que proclame
y dé vida en ese lugar. Y la iglesia es la que tiene que hacer esa labor. No es otra gente, es el que se llama hijo de Dios. A él se le ha dicho, ve y predica. La predicación de la palabra es importante. Pablo dice en Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La iglesia necesita, debe dejar la comodidad. ¿Sabe usted cuándo la iglesia primitiva creció? ¿Cuándo la iglesia primitiva llegó a ser grande? Cuando se acabó la comodidad, cuando empezó la persecución, cuando empezaron a matar cristianos. La iglesia comenzó a extenderse y dejó los grupos donde estaban reunidos y se dispersaron por toda Asia y comenzaron a predicar y comenzaron a ganar personas para Cristo. ¿Será que la iglesia en El Salvador necesita ser puesta en la criba? ¿Será que la iglesia latinoamericana necesita ser acechada para que comience a entender el propósito de Dios? ¿Es la iglesia Amistad Cristiana en este lugar una iglesia que quiere crecer y trascender? ¿A quién le interesa que crezcamos y que ganemos almas para Cristo en esta iglesia? ¿Cómo podemos lograrlo si nos mantenemos encerrados en este lugar? ¿Cómo podemos lograrlo si el hermano no quiere unirse a una célula de evangelismo? Si el hermano no quiere ir a tocar puertas, si el hermano está muy cómodo en la silla, en su sofá. Necesitamos despertar. Dios va a despertar al liderazgo de esta iglesia para que ejerzamos la gran comisión y comencemos a hacer el propósito de Dios, porque el propósito de Dios no es estar encerrados haciendo cultos nada más en este lugar. El propósito de Dios es ir y ganar almas, es ir y presentar el evangelio que da vida, es ir y llevar una palabra profética de salvación, de libertad. Allá afuera están muertos y necesitan vida. Y muchos dentro de la iglesia también necesitamos vida. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Usted debería decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque por más que nos afanemos en este mundo haciendo las cosas y sudemos la gota y demos todo para nuestro trabajo, para hacer lo que más podamos, no trasciende en la vida eterna. Pero sí trasciende lo que usted haga en el ámbito espiritual. La iglesia necesita profetizarle a esos huesos secos. Esos huesos secos no necesitan que los entretengan con juegos, no necesita que los entretengan con películas, no necesita que les den un taller de vivencia, no necesitan que vayamos y los reunamos para hacer un partido de fútbol. Necesitan que les prediquemos esa palabra, porque ellos necesitan vida, y esa vida solo puede venir de la administración de la palabra profética bajo la unción del Espíritu de Dios, y eso es lo que va a cambiar al ser humano. Esos huesos secos necesitan vida, y usted y yo tenemos la posibilidad de darle vida.
todavía no están convencidos? ¿Por qué no está convencido de poder darle vida a un hueso seco? ¿Por qué no está convencido de poder transmitirle vida? Porque siente que ya le anda dando un paro. Y en nuestra vida espiritual a veces así estamos, que ya casi nos anda dando un paro. Mira, penitas, venimos a la iglesia nosotros arrastrando los pies. No físicamente, sino espiritualmente. No le encontramos gozo venir a la iglesia. No tenemos pasión por venir a la iglesia, sino vea las sillas. ¿Qué le está pasando a la iglesia en general? Porque no vaya a creer que solo es esta iglesia. Los afanes de este mundo y la mercadología del diablo le está ganando el terreno a una iglesia que se acomoda en una silla, y si yo soy salvo, pues suficiente. Sálvese quien pueda. Y recuerdo tan bien los primeros días que iniciamos el proyecto de célula. Ahí entre los muchachos tuve que pasar en algunas ocasiones diciéndole: Señor, yo sé que tú me guardas y me cuidas. Porque había pasión, había deseo de ganar almas para Cristo. El Señor había despertado nuestro espíritu para llevar una palabra de salud, de salvación. Y pasando en medio de ellos, con las patitas temblando, sí, pero con el corazón seguro de que si Él está conmigo, ¿quién me puede hacer frente? Un día me pone el brazo aquí el muchacho y me detiene y me dice: ¿y vos qué andas haciendo aquí? No es fácil, hermano. Hacer el propósito de Dios no es fácil. La Biblia dice que el reino de los cielos no es para cobardes, sino para valientes, para hombres y mujeres que han decidido morir a sí mismos por vivir por Cristo. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, dice el Señor, este la hallará. Teníamos pasión, teníamos deseo de hacer bien las cosas, y ninguna frustración tuvo cabida en el corazón, porque un día el hermano Sama venía muy feliz en la mañana el domingo tocando puertas: hermanos, vamos a ir a la iglesia, después de haber tenido una reunión bien bonita el día sábado, y los hermanos habían dicho: vamos a ir. Y fuimos y tocamos puertas. Sí, ya voy a ver. Sí, ya voy a ver. Ya, fíjate que no me preparé. Allá estaba el microbús, el primer microbús que venía de Los Chorros, con una gran alegría. Venía ese microbús, hermano, una persona. Uno, hermano. Eso era como para decir: no, ¿qué estamos haciendo? El otro domingo nos llevamos. No, el otro domingo sí vamos a llevar gente. Había pasión, y de repente, iglesia, ese no era un microbús el que venía de ese lugar. Venía un bus lleno de gente para la casa de Dios. Cuando hay pasión y hay palabra ministrada por el Espíritu de Dios, hay cambios. El valle de huesos secos se transforman en un valle donde hay un ejército con vida. La iglesia necesita profetizarle a sus huesos. Una persona que está pasando dolor en el alma no necesita que le entretengan. Necesita apoyo, necesita consuelo, necesita ayuda. Un enfermo necesita sanidad y medicina. No necesita que le pongamos una película de cómo se sanaron en el tiempo antiguo, cómo se sanaron tales fulano. No, necesitan medicina. Proverbios 3:8. Porque dice que será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando el proverbista comienza a hablar de la palabra de Dios, dice que esta palabra se convierte en medicina para el cuerpo y es refrigerio para los huesos. Lea lo que está abajo.
¿Lo leyeron? El destino de las personas está en nuestras manos, iglesia. Si les vamos a predicar el mensaje de salvación, sí o no, eso depende de usted y de mí. Depende de la convicción que usted tenga como hijo de Dios, si ha recibido el poder de Dios para ministrarlo a los demás. Usted es un atalaya enviado por Dios a dar el mensaje que ha recibido. Ezequiel 33:1. Dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Siguiente, hijo. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Ahí póngase su nombre. A ti pues, Dani. A ti pues, Julia. A ti pues, Leti. A ti pues, Susana. Así, póngase su nombre. Te he puesto, a ti pues, Manuel. No me iba a quedar yo. Te he puesto por atalaya a tu comunidad, a tu familia, a tu iglesia, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Usted y yo somos un atalaya puesto en este mundo. Si usted no predica el mensaje de salvación, viendo venir el proceso que se avecina sobre la humanidad, la sangre del que usted no le dio a conocer el mensaje será demandada de usted y de mí. Pero si nosotros le presentamos el evangelio a nuestra familia, a nuestros vecinos, a las personas que conocemos, y ellos no quisieron, morirán por su pecado, pero usted habrá salvado su vida. ¿Entiende la importancia del mensaje que Dios ha puesto en su boca y en su corazón? En Lourdes, iglesia, también hay un valle de huesos secos, y Dios dice: iglesia, amistad cristiana, ¿vivirán esos huesos? Yo a ver una película voy. ¿Vivirán esos huesos? Ay, está lloviendo, yo ganas de un café con pan tengo y me pongo en el sofá. ¿Vivirán esos huesos? Yo a trabajar voy, hay que ver cómo salen. Yo estoy cansado, a mí que no me digan de ir a evangelismo. Va a haber capacitación para líderes. Ay, ya aburren con reuniones, capacitaciones. Ay, no, que no pueden hacer otra cosa. No los quieren en la casa. ¿Vivirán esos huesos? De usted y de mí van a depender el resultado. Porque la palabra profética ya nos fue dada.
Si la iglesia se levanta de su comodidad para ir y profetizar a esos huesos secos e invocar el espíritu de vida, esos huesos llegarán a ser un poderoso ejército para la gloria y magnificencia de nuestro Dios. A Él sea la gloria. Póngase de pie. Hay un mundo que nos necesita. Hay un valle de huesos secos que necesita que un profeta se pare al medio y comience a profetizar palabras de vida. Y ese profeta es usted y soy yo. No, el hermano Dani que vaya es el líder. No, ahí es de Nilsson, porque a él lo conocen, el que vaya. Xiomarita, a ella díganle, todos nosotros somos ese profeta que ese valle de huesos necesita. Cierre sus ojos. Dios es capaz de mover las montañas, de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor.